el ingreso. Bueno, ¿en qué hemos terminado la clase anterior? Si me pueden decir, por favor. Buenas tardes. En el medio institucional. Ya. Eso les expliqué. En realidad, entonces ya... Estábamos en esa ley SAF, estaba explicando sobre eso. explicando sobre... SAFCO estábamos. Ese es el medio administrativo, ¿no? Hay un medio económico, un medio político y un medio administrativo. Y entonces el técnico no solamente tiene que saber su cálculo, precisión y simetría, ¿no? O sea, sus cálculos, sino también tiene que tener muy en claro bajo qué marco está trabajando. Y hay un marco administrativo, hay un marco político y hay un marco económico. Normalmente son modelos. El marco económico puede ser liberalismo, socialismo, y ahora ya no entiendo por qué hablan de socialismo, pero estamos dentro del liberalismo y cosas así, ¿no? Así que para mí ya no existen esas cosas de izquierdas, derechas, ya no, se ha desvirtuado totalmente. Pero bueno, cada uno con sus ideas y sus puntos de vista. Entonces habríamos con ese cuadrito terminado. Un ratito. Habríamos concluido ese tema y vamos a pasar a la segunda parte de la materia, que son 5 partes, ¿no? Así que vamos a pasar a ver lo que es la ordenación territorial. Sin embargo, podemos hablar un poquito más sobre esto del marco que estuvimos conversando ayer, ¿no? Del medio institucional. Pues el técnico está inmerso en un medio administrativo, medio político y medio económico. Normalmente el económico y el político son detentados por el mismo grupo. Entonces son grupos de poder económicos y manejan la parte política, ¿no? A veces. Bueno, les decía, del medio administrativo hay que tener mucho cuidado porque la ley SAFCO es tremenda para los que son empleados del Estado y para las empresas que trabajan con el Estado. Hay juicios que se prolongan por muchos años, ¿no? Ahora ahí se mueve pues mucho dinero a nivel de jueces, por eso es que también se disputan el ser jueces, ¿no? Son increíbles también las empresas privadas. Yo he conocido casos. Miren, un señor, la empresa Bartos era la empresa más grande del país, una gran empresa constructora. Don Jorge Bartos era el dueño. Él había no sé qué pasa aquí.
hizo crecer su empresa pues con mucha eh, sapiencia, diríamos así. Supo cómo trabajar, pero además era trabajador y a sus trabajadores siempre los trataba muy bien, cosa a veces rara en los empresarios, que al trabajador lo tratan mal, ¿no? Pero esto Jorge Bart siempre estaba preocupado de que sus trabajadores estuvieran bien. Entonces lo querían. Y respondían a a lo que él requería, porque lo querían. A don Jorge Bart. Entonces, bueno, resulta que esta era una empresa pequeña, pero para construir lo que se llamó el camino Cochabamba-Chimoré, en el año 1964 le estoy hablando, cuando estaba de presidente René Barrientos Ortuño. Esa vez se pavimentó el tramo Oruro-La Paz, y el otro proyecto que se estaba haciendo, que se hizo, fue como Cochabamba-Chimoré, ¿no? El Chapare le dota de productos a la ciudad de Cochabamba, igual que los Yungas y Caranavi aquí a La Paz, ¿no? Entonces son caminos importantes para el aprovisionamiento. Entonces, Barrientos hizo las licitaciones y una empresa norteamericana se adjudicó y estuvo construyendo el tramo Cochabamba-Chimoré. Pero llegó un momento y trajeron muy buen equipo. Los norteamericanos trajeron muy buen equipo. Además de que estaban asociados con Bartos, porque necesariamente para adjudicarse obras en Bolivia, las empresas extranjeras tenían que asociarse con empresas nacionales. Y se asociaron con la empresa Bartos y algunas otras más pequeñas. Bartos también era pequeña nomás. Y resulta que llegó un momento de una situación, yo creo que fue que vieron problema en el sillar, en la construcción, ¿no? Pienso que vieron esos problemas y decidieron retirarse los norteamericanos. Y Bartos se hizo cargo de la obra, pero ahí aprovechó porque los norteamericanos les ofreció comprarles su equipo. Y los norteamericanos no se iban a llevar su equipo, le aceptaron. Entonces, Bartos se quedó con un equipo buenísimo y resultó ser pues, la empresa más grande del país. Y era bien manejada, pues el dueño Jorge Bartos, como les digo, trataba bien a sus empleados, a todos los trabajadores. Entonces, para don Jorge se lo hacían cualquier cosa. De tal manera que se adjudicó obras incluso en el exterior, o sea, en el Ecuador, en Perú, en Paraguay, puede hacer obras. Pues tenía equipo. O sea, era una empresa grande que iba creciendo cada vez más porque esa empresa tenía contrato permanente con yacimientos para limpiar los caminos del oleoducto, ¿no? Entonces tenía ya pues un prestigio y mucho contrato. Ellos también han estado en la construcción de la autopista, ¿no? Aquí en La Paz, el Alto. Yo trabajaba en esa construcción, justamente trabajaba con Bartos, en la empresa Bartos, pero ahí yo no he podido aguantar porque había mucha competencia dentro de los ingenieros, a uno le hacían barbaridades. Yo estaba comenzando y pues eran malos, ¿no? Aparentemente buenas personas, pero realmente a uno le hacían cosas. Y yo no estaba para eso, me retiré.
Claro, la idea mía era pues aprender lo más posible. Entonces les pedí a los ingenieros, que eran los que manejaban cada área. Hay un ingeniero de hormigón, otro de estructuras, otro de drenajes, ¿no? Otro de medición de avance de obra. Así, entonces yo quería aprender todo eso. Y no me querían pues los estructuristas, nada, no querían ni dejarme ver sus cosas, ¿no? Entonces a mí me utilizaban ahí pues de dibujante a veces tenía que sacar volúmenes de obra y a veces de radiooperador, porque esa vez no había celulares con radio, había que contactarse con Cochabamba porque la oficina principal de Barts era Cochabamba. Entonces, por radio sí, ¿no? Había contactos y de otras obras también nos llamaban para pedirnos prestado algún material, algunas cosas. Y yo tenía que atender la radio, ¿no? Entonces aprendí a hablar por radio, ¿no? Había que decir, un comprendido, por favor, cambia. Si no, que había que estar. Y entonces esa empresa ha sido realmente increíble, muy buena empresa. Pero murió don Jorge Bartos y sus tres hijos, todos dedicados a otras cosas. Su hija, bioquímica, tenía su laboratorio, un buen laboratorio le montó, o sea, es muy bien equipado, hasta ahora sigue funcionando. Entonces ella no se iba a hacer cargo de la empresa. Su otro hijo era médico y no quería meterse a la empresa, pues además le gustaba el teatro, ese tipo de cosas, estaba en otra cosa. Y así ninguno. Entonces se hizo cargo el marido de su hija, que era un tremendo sinvergüenza. Él se hizo cargo y no les pagaba a los trabajadores, tomaba contratos de todo tipo, porque claro, tenía un currículum tremendo la empresa, tomaba contratos aquí y allá y no cumplía ninguno, tenía más de 200 juicios, porque no cumplía. Entonces los trabajadores le hacían juicio porque no les pagaba y decía, bueno, hágame juicio, porque yo tengo 200 juicios, uno más no me hace nada. Y se les reía. Y contrataban matones para que los vayan a pegar a los dirigentes, ¿no? De los trabajadores cuando reclamaban así. Y entonces la empresa la bota al suelo, pues, ¿no? Se ha metido a minería, no le ha ido bien en Guaná y por esos lados se ha metido socio de una cooperativa. Les ha engañado a los de la cooperativa, le han hecho juicio, el otro ha hecho macanas también, los ha hecho pegar a los socios. Y después vendía los tractores para pagar cuando ya no podía eludir. Entonces vendía un tractor así para pagarse. Y así lo ha ido deshaciendo la empresa, lastimosamente. Y bueno, la que ha ido creciendo después ha sido Copesa, constructora Petricevich, Sociedad Anónima, ¿no? Esa empresa ahora está, digamos, en Santa Cruz hay varias empresas medianas. No, ninguna ha llegado a ser como Bartos. Bueno, ¿a qué me iba yo con esto? A que Bartos tenía un contrato para hacer mantenimiento periódico, un tramo del camino antiguo a Santa Cruz, y tenía que ensanchar y mejorar. Y lo único que tenía ahí era un tractorcito que iba y venía y no hacía nada. Entonces, pues yo le dije a la directora, porque sabes, yo estaba manejando esos proyectos, le dije a la directora, hay que rescindir contrato con Bartos. No está cumpliendo, he ido allá y
siempre se comprometen, pero no hacen. Esto era en el camino antiguo, Cochabamba-Santa Cruz, como les digo, un tramo, que no era un tramo muy largo, pues. Necesitaban poner más equipo, todo, y su pretexto era que no tenía plata, pero si se le había dado un anticipo, el anticipo se da para movilizar, para instalar campamentos, movilizar equipo, todo eso. Y él no tenía nada más que un tractor y unas piecitas ahí alquiladas. Y bueno, la directora me dijo, voy a hablar yo con ellos, porque ella había trabajado en Bartos. Entonces tenía amistad de tú a tú con los dueños. Dijo, voy a hablar con la hija, con la bioquímica. Entonces, su marido era el que manejaba la empresa. Voy a hablar con ella. Y le habló por teléfono que ya se conocían de tú. Y le dijo, bueno, voy a hablar, decirle a mi marido que resuelva esto, etcétera. Pero tú ayúdanos, como has sido también de la empresa, nos conoces, eres amiga de la familia, etcétera. Y bueno, nada, no seguía. Vuelvo a mandar yo una carta, porque uno tiene que respaldarse, les digo, tiene que respaldarse siempre. Vuelvo a mandar una carta a la directora diciendo que no estaba cumpliendo y que había que rescindir contrato. Y ella me dice, he hablado y dice que lo que se requiere es dinero para reactivar y que va a movilizar equipo, todo, pero tenemos que pagar. ¿Pero de qué le vamos a pagar si no hay avance de obra? No, vean ustedes, a ver, analicen cómo pueden hacer. Final, ya, vamos a pagarle por materiales, porque finalmente le había llegado algo de asfalto, hay unos turriles con asfalto, entonces ya que hagan una planilla, un certificado de pago por materiales, y le hemos dado dinero por materiales. Y seguía igual, no movilizaba equipo, nada, seguía un tractorcito yendo y viniendo, en vez de hacer el camino, lo estaba deshaciendo. Y bueno, yo al final dije, no se puede más, hay que rescindir contrato. Y la directora me dijo, sí, evidentemente. Y rescindió contrato. ¿Y qué creen ustedes? Este empresario nos hizo el juicio al Servicio Nacional de Caminos, le hizo juicio, ¿no? Y pedía como 20 millones de dólares pedía en el juicio porque se había visto perjudicado con una rescisión de contrato que no correspondía. Así. Y la directora me dice, tiene que alistar documentos. Bueno, los documentos de descargo son para mí, le dije, porque yo le he pasado cartas diciéndole que había que rescindir contrato a tiempo porque no estaban trabajando. Y usted ha seguido insistiendo en que se le dé adelante, etc. Entonces, tiene que mover usted sus influencias también, ¿no? Y es un juicio que ha durado como 20 años. Y al final parece que ha ganado él. Imagínense. Y no es poca cosa, 20 millones de dólares, ¿no? Ha ganado una persona que no ha hecho nada y que simplemente por su influencia, por su poder político y por su poder económico, porque era una gran empresa y él quedó con todo, pues podía mover jueces y todo, ¿no? Entonces, hasta Sucre llegó esto, pero ganó. Y cuando ganan hay que pagarles, ¿no? Entonces, vean, hay que tener cuidado de eso, por eso uno tiene que respaldarse. Yo les dije a la señora esta, tiene que rescindir, y por carta, yo tengo copias, y hasta ahora guardo, por si acaso, así, ¿no? Hay ese tipo de cosas, les comento para que ustedes consideren que hay también un medio económico, ¿no? El poder económico
y el poder político. Y este señor, como tenía recursos, buenas tardes, Estefano. Entonces, esto es importante. El técnico tiene que saberse crear crear antecedentes para protegerse. A mí me daban órdenes, el director de caminos, un sinvergüenza también, ¿no? Mande un tractor a la casa del general Tantos, quiere que se lo aplanen en su terreno. Yo le decía, pero mándeme por escrito. Si usted manda por escrito, yo no voy a mandar tampoco el tractor. Si me insiste, sí voy a mandar. Porque la ley dice que si a uno le dicen que haga algo que no corresponde, ¿no? Uno se hace responsable. Entonces tiene que más bien crear antecedentes por escrito. Entonces yo le mandaba cartas diciendo, no puedo enviar, no corresponde hacer trabajos particulares, mi equipo está destinado a estas cosas y ya se tiene un cronograma, ¿no? Y le decía, si usted me insiste, sí voy a enviar. Nunca se animaba a insistirme. ¿Por qué? Porque yo ya la responsabilidad ya no era mía, sino del que había insistido. Y eso dice la ley, ¿no? Entonces a uno lo presionan, me dice, mande a la casa de tal persona o a su terreno o a su propiedad, haga esto. Sí, mándeme por escrito. Que yo puedo disponer su cargo, disponga usted. Usted va a durar 4 años. Yo soy técnico, yo voy a tener trabajo, ¿no? Pero usted va a durar 4 años como político. Yo así les decía. Venga a mi oficina inmediatamente. Me decía, iba, ¿no? Que usted ya me está ocasionando muchos problemas, que esto, lo otro, que como no va a hacer caso. Yo decía, pero eso es lo que dice la ley. Además, el equipo lo tenemos que utilizar nosotros para la programación que se hace el POA, ¿no es cierto? Programación operativa anual. Ese equipo ya está destinado. Yo no puedo disponer para otras cosas particulares, además. Entonces, vea, uno recibe presiones hasta de sus propios jefes. Y hay que tener cuidado, les digo, hay que tener cuidado. No se firman así nomás las cosas, ni hay que hacer así nomás las cosas. En algunos casos me mandaban algo, yo decía, de acuerdo a sus instrucciones se va a proceder de esta manera. Y les repetí unas 2, 3 veces, ¿no? Para que no se niegue. Entonces, si él no me mandaba la orden por escrito, yo le enviaba, porque si me daba la orden por solo verbal, yo le enviaba diciendo, de acuerdo a sus instrucciones. Y claro, no se podía negar porque eso le llegaba a él, yo tenía con el sello de él la copia, ¿no? Entonces tenga en cuenta eso. Hay que tener mucho cuidado con el medio administrativo, el medio político y el medio económico. La gente cree que por tener poder puede disponer del personal, de la gente, como si tuvieran la obligación de hacérselo. Y me ha pasado en el Alto, yo cuando estaba trabajando en la alcaldía del Alto, venían mis ingenieros que habían sido mis alumnos, me decían, ingeniero, me quieren hacer firmar un pago, pero yo no veo que corresponda. Si se corta, volvemos a entrar, ¿ya? De todos modos, la lista ya tienen hecha. ¿Quién me va a enviar? Yo, ingeniero Edgar Rodrigo. Gracias. Porque ya han estado entrando, ¿no? Con sus apellidos. Primero el apellido y después el nombre.
Entonces, bueno, me descuido, estaba comentando de qué. ¿De qué le estaba comentando? La ley SARCO o SAFCO, dije. Sí, pero le estaba dando un ejemplo. De la orden Trabajaba del en el alto, alto Inca. y sus alumnos le preguntaban. El alto, sí, sí. Ahí pues muchos trabajan en la alcaldía del Alto, entonces ingenieros me dicen, me quieren hacer firmar y me presionan la empresa y me presiona el oficial mayor técnico, ¿no? Hasta el alcalde me presiona. ¿Qué hago? Bueno, yo les decía, miren, uno está en dos situaciones, ¿no? Tiene la presión de la empresa, ¿no? Que ellos quieren cobrar nada más, no les interesa si han hecho bien su trabajo o si han terminado o no han terminado, quieren la plata. Por otro lado está el oficial mayor, qué sé yo, que también quiere que ya no va a ser proyecto, para mostrar que hay proyectos, ¿no? Y entonces a uno lo presiona. Pero nosotros estamos en la obligación de que el proyecto esté bien hecho. Entonces, pero ahora ustedes tienen una situación que de por ahí tienen su agüita ya y se han casado y necesitan ese ingreso económico para mantener su familia. Y entonces, si se niegan, los pueden sacar. Hay que buscar la forma de zafar. Vayan a crear antecedentes. Si les dicen que paguen, que les digan por escrito. Y ustedes guárdense copia de eso, ¿no? Si el oficial mayor técnico les dice, ya tienen que pagar, así por escrito, con una hoja de rutina o algo, ya sáquense una copia o guárdense el original, ¿no? Con eso se van a descargar, que han tenido presiones. Entonces, y les decía, bueno, yo no tengo problema de irme, de que me saquen, así que mándenme el proyecto, yo voy a revisar y voy a dar mi informe. Aunque no me correspondía porque yo tenía funciones específicas, ahí estaba como consultor de línea para el transporte no motorizado, ¿no? O sea, para bicicletas, cosas, y peatones, ¿no? Entonces, les decía, mándele a mi jefe y le voy a decir que me lo pase, que yo voy a hacer el informe. Y le enviaban, entonces me pasaba el jefe y yo hacía informe, pues, bien claro respecto a lo que correspondía, ¿no? Y no correspondía. Y entonces ellos con eso se respaldaban y evitaban también que los molesten. Y yo decía, si me sacan, me sacan. Ya, que puede ser, ¿no? Y así les digo, en un proyecto que en realidad el proyecto El Alto Viacha, lucha la empresa muy mala. Han hecho un proyecto desastroso. Y eran el papá de los ingenieros que han hecho eso, también era ingeniero y era mi amigo de tú. Así nos trataban. Y estos chicos digo yo, aunque ya tenían 15 años de experiencia haciendo proyectos, pero seguían haciendo mal. Creían que seguían en Carreteras 1 y querían hacer con el proyecto de Carreteras 1 de diseño geométrico, con eso querían hacer. Ellos decían, no, ustedes están mal, enfocando mal. Ustedes saben que el camino al Alto ya es muy urbanizado todo. Ahí hay que tomar en cuenta los peatones. Y hay que tomarse en prioridad. Y ustedes tienen que tomar en cuenta los proyectos que tiene la alcaldía de Viacha también, porque tienen una avenida de circunvalación que va a cruzar esta carretera. Entonces, tienen que diseñar una intersección. Eso más, claro, tienen que hacer eso. Está en sus términos de referencia del contrato, ¿no?
Más bien los trataba de guiar para que hagan, pero no han entendido ellos y movían sus influencias para que les paguen. Ya hemos terminado el proyecto. ¿Qué cosa han terminado? Aquí ustedes están utilizando terreno del aeropuerto para hacer la avenida doble vía. ¿Y cómo saben si los del aeropuerto van a ceder? No pueden ceder ellos fácilmente, porque hay reglamentos en el transporte aéreo que obligan a tener una cantidad de hectáreas mínima. Entonces ellos no pueden ceder, y han cedido bastante. Ustedes no pueden tener la seguridad para estar haciendo su diseño sobre el aeropuerto, sobre tierras del aeropuerto. Y busquen otras alternativas, para eso son ingenieros. Pueden hacer por el actual camino del cruce Viacha, pueden hacer de ida y la vuelta por otra vía, ¿no? Busquen alternativas. Y no, pues se iban a lo fácil nomás. ¿Cómo van a resolver lo del bofedal al ingreso de Viacha? ¿Cómo lo van a estabilizar? No están preveyendo. A nosotros nos ha costado muelas estabilizarles, es decir, en el camino anterior que existía, ¿no? Y ustedes no están poniendo nada, como ignorando, porque no saben nada de bofedales. Entonces he tratado de guiarlos para que ellos se preocupen de hacer algo mejor. Les dije, ¿cómo en el cruce de Viacha van a favorecer el cruce de Villadela? Van a favorecer al tráfico, cuando en vez de eso deberían favorecer al peatón, porque es un cruce donde la gente va a confluir, la gente llega ahí de alguna manera, hay mucho movimiento peatonal. Entonces tienen que pensar en soluciones para los peatones, hacer que los vehículos disminuyan velocidad y que los peatones además tengan más seguridad. Y vean, no sé con qué proyecto habrán hecho ese cruce a Villadela, creo que es una vía elevada, pero en curva, no sé qué le han hecho ahí. Y con pavimento rígido, más de 100 metros antes, no sé, 100 metros después. No sé qué cosa han hecho. Bueno, yo, como les digo, ahí a los ingenieros les querían obligar. Entonces el que estaba a cargo me dijo, ingeniero, yo no voy a firmar, voy a renunciar y me voy a ir. Ya me están presionando mucho. Pese a que yo hice un informe así, pero fuerte. Pero no, pues, aquí era cuestión de interés. Entonces renunció. Lo pusieron a otro ingeniero, renunció, porque no quería firmar, porque es harta plata. Y después a uno le quieren cobrar. Y en toda tu vida después no ganas eso, ¿no? Entonces han renunciado como 5. A una chica también la pusieron. Después era directora también, otra ingeniera que ha sido mi alumna, estaba de directora. Y ella le dijo a su amiga, le dijo, tú me vas a solucionar el problema, tú tienes que colaborarme. Y la puso como supervisora del proyecto. Y esa chica le dijo, yo te agradezco que me hayas puesto como supervisora dirigiendo este proyecto, pero no puedo firmar porque todavía no tengo mi título. Fue su salida de esta chica. Soy egresada nomás, no tengo título. Al final, quien firmó fue la jefa. Ahora, ¿dónde está la jefa? Nadie le ha ayudado. Nadie se ha preocupado de ella. Nadie dice, sí, yo hice esto. Sí, yo te presioné, el oficial mayor técnico. ¿Ustedes creen que van a después ayudarle? Nada.
Entonces, nuevamente hablando del medio institucional, ¿no? O sea, marco administrativo, político, económico, hay que tener mucho cuidado. Esta chica se ha tenido que ir. Ella tenía su familia en el Alto, vivía, y llegó a directora, se tuvo que ir, ¿no? Porque le estaban haciendo cargos. Entonces, pues está en el interior del país, pero bueno, no sé exactamente dónde. Eso pasa. Y les digo, yo les he respaldado y me he sentido orgulloso de mis estudiantes porque en otro caso, una avenida habían hecho, les he comentado creo de esa avenida, ¿no? Habían hecho una empresa. Con el Google Earth habían sacado y habían trazado ahí la avenida. No hicieron pozos para análisis de suelos, no hicieron ni topografía, ¿no? Sobre el Google Earth nomás. Y ya está terminado el proyecto, quieren que se les pague. Todavía diciendo que además habían hecho bien barato porque les habían pedido que les rebajen el costo y que ellos habían rebajado y que era muy económico, que de una vez les paguen. Y pues igual los alumnos me dijeron, ingeniero, les dije, a ver, veremos, topografía, vamos a ver. Hemos ido a inspeccionar un clavito, hemos encontrado por ahí que tal vez era de otra cosa, no de ese proyecto. No había mojones, no había nada. Bueno, sobre los pozos para los suelos, ni un pozo, ¿dónde habrán hecho? ¿No? Entonces, le dije al supervisor, le dije, averigua siempre en las alcaldías, hay alguien que sepa bastante de algunas cosas, alguien debe saber de los suelos y pregúntale cómo es el suelo por aquí, ¿no? Entonces había preguntado y no coincidía con los pozos que ellos habían presentado, ¿no? Seguramente de otro proyecto nomás le metieron. Y claro, así podían hacer al costo que ellos habían aceptado rebajar, pero no puedes hacer cualquier macana. Entonces no coincidía con esta persona que le dijo, no, los suelos son así aquí, no son esos perfiles, no corresponden, ¿no? Y nos llamó el oficial mayor técnico y también los empresarios.
una reunión en la oficina del oficial mayor técnico. La reunión se realizó y dice, hemos traído aquí al doctor en geodesia para que les explique la topografía. Y comienza a querer darnos una cátedra. Yo pedí la palabra y dije, mire doctor, usted debe saber mucho y estoy de acuerdo con eso, pero hay un problema. A nosotros nos interesa el proyecto y nos interesa que haya mojones para poder construir. No nos interesa un dibujito bonito en un plano. No nos interesa eso. Nos interesa referencias para construir. Y si no hay esas referencias, no, pero se puede reemplazar. Bueno, háganlo. Pero lo que yo quiero preguntarle, doctor, ¿usted ha hecho este proyecto? ¿Usted ha participado? Si es así, por favor, firme aquí, delante de todos, firme este proyecto. Y él dijo, no, yo no he participado. Entonces no tenía sentido, ¿no es cierto? Y después los otros ingenieros jóvenes que comenzaron a dar sus puntos de vista, ¿no? De sobre el suelo, lo que habían averiguado, que sus pozos no coincidían, y así pues, hasta la parte ambiental, que no habían considerado, que esto, lo otro. Había una supervisora de la parte ambiental, también ha sido alumna mía. Entonces, pucha, yo me sentí orgulloso porque dieron sus puntos de vista muy buenos criterios. A tal punto que estos de la empresa se salieron dando un portazo a la puerta del oficial mayor técnico. El único que se despidió fue el doctor en geodesia, que se acercó a despedirse. Y bueno, el oficial mayor técnico dijo, no hay más que romper el contrato, ¿no? Y así, porque los argumentos eran bien claros, bien hechos. No estaban pues tomando el pelo ahí. Y yo me sentí, como les digo, orgulloso de mis estudiantes. Entonces hay presiones y a veces no siempre, las presiones no vienen de la parte contraria, digamos, sino de los jefes de uno mismo. Entonces es grave, pues, y si uno tiene necesidad de trabajo, de ese ingreso, porque es difícil conseguir trabajo, está sujeto a presiones, ¿no? Bueno, con eso terminaremos esa parte. Creo que, o quieren algo más, preguntar. Ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. Ingeniero, así un consejo, digamos. ¿Cuál sería el orden jerárquico de trabajo, digamos, que debíamos tener para no sufrir este tipo de problemas, así muchas veces por ignorancia, ¿cierto? Justamente eso le estoy diciendo, que tengan cuidado, que vayan creando antecedentes. En lo posible, todo lo que haya escrito tenga una copia, ¿no? Y crear antecedentes. ¿No? Si no quieren poner por escrito, ustedes le mandan por escrito, le dicen de acuerdo a sus instrucciones. Y si no responde eso, es que está aceptando que ha instruido, ¿no? Ese tipo de cosas hay que ver. Como les digo, a veces hay esa situación que uno no puede, y renuncia, no le queda otra. Pero Martín se apellidaba, el ingeniero que renunció, el primero que renunció. Él, por ejemplo, ya tenía otro trabajo, ya se había estado buscando otro trabajo, entonces ya no firmó y se fue, renunció diciendo que tenía que terminar su tesis, algo así. Con ese pretexto se retiró y se fue a su otro trabajo. No sé dónde está, creo que en el DN y por ahí está ese ingeniero. Ya me ha mandado en Facebook para ser mi amigo. Lo que pasa es que yo en Facebook casi muy poco veo y me había fijado así un límite, ¿no? De tener máximo 80 amigos porque no se puede atender. Yo tengo solicitud de amistad, pues más de 100 y no sé cómo responder porque
no puedo, no estoy, como no veo siempre casi el Facebook. Claro, me gustaría saber de los ingenieros cómo está yendo, todo eso, pero no me doy mucho tiempo. Y de vez en cuando así entro, su cumpleaños había sido pucha y ahora no le he felicitado. O veo y hay pues cientos de demandas de amistad. Y yo digo, pero si yo me fijo 80 y con esto voy a llegar a 1000 o algo así. Ahora hay gente que les gusta mucho eso, ¿no? El Facebook. Tengo un amigo que tiene como 5000 amigos. Yo no sé cómo atiende eso. Por si acaso le meto alguna cosita a ver si responde, ¿no? Y me responde. No sé cómo atiende. Y tiene amigos, más de 5000. Bueno, no sé. Bueno, como tú decías, como un consejo es que uno tiene que tener cuidado, cumplir su función y respaldarse las cosas que está haciendo, ¿no? Por eso hemos llevado estilos de gestión. Entonces tiene que ver cómo se comporta con los jefes, cómo se comporta con los subordinados, cómo se comporta con los colegas, ¿no? Y dentro de eso ir siempre manteniendo, o sea, cumpliendo su función y mostrando que está haciendo eso, ¿no? Y nada más, ¿no? Cumpliendo su función. Yo he tenido también, como les digo, presiones y con gente de alto nivel. A mí, a otro jefe que estuvo antes que yo le habían hecho hacer un camino a una propiedad. No les voy a decir el nombre de la propiedad, nada. No se pudo negar. Y después, cuando yo estaba de jefe de La Paz, me llega la orden de zipear el camino, o sea, de ponerle grava. Yo dije, pero ese camino no lo atendemos nosotros. Y me llega la orden escrita, ¿no? Y yo no hice caso. Me volvieron a insistir en que haga ese camino. Y yo les dije, no tengo equipo. Hay una programación operativa anual y no puedo disponer para ese equipo, pero los interesados que vengan a mi oficina, porque el jefe, el director nomás me mandaba estas cosas, que vengan a mi oficina, vamos a conversar. Y les dije, su camino es particular, una propiedad donde ustedes producen muchas cosas, pero yo no dispongo de equipo, pero les hago una propuesta. Tengo equipo que está parado por falta de repuestos y por las normas SAPS, Sistema de Administración de Bienes y Servicios. Yo no puedo comprar repuestos dando un adelanto porque tienen que traer repuestos del exterior y me piden un adelanto. Yo no puedo hacer eso. Entonces, les dije, ese equipo yo lo podría habilitar si ustedes nos dan los repuestos. Y si lo habilito el equipo, les hago el ripiado porque nos beneficiamos nosotros también haciendo trabajar equipo que de otra manera se está dañando estando parado, ¿no? Entonces pueden ser un convenio porque el costo de ripiar ese camino es tanto. Yo tenía ya los costos determinados, es tanto. Y entonces por ese mismo costo ustedes tendrían que darnos repuestos. Y aquí tengo la lista de repuestos. Si desean ustedes llegar a un convenio de ese. Sí, ingeniero, nos parece correcto, me dicen, y por favor denos la lista y nosotros vamos a ver de comprar esos repuestos del exterior y para entregar a ustedes, porque yo os dije, yo no puedo comprar porque la ley no me permite dar adelantos, ¿no? En cambio, ustedes como personas particulares pueden. Sí, vamos a ver entonces que esto lo otro. Y me llaman todavía y después me dicen, ingeniero, estamos de acuerdo,
pero no alcanzamos más a que comprara esto. Yo dije, ya, de acuerdo. Entonces, eso nos entregan y nosotros reparamos el equipo y vamos a ir a hacer lo que piden. Cuando resulta que me llama el subdirector, no el director, sino el subdirector, me llama a su oficina. Necesito urgente que vengas a hablar conmigo. Bueno, y voy. Y me dice, y al entrar los veo a esos señores sentados ahí. Ah, ya dije, bueno. Y los saludo y después me acerco a su escritorio de él y me dice, mira, hay una carta firmada por los comunarios. No, era la propiedad de ellos, acá son comunarios, era su propiedad, pero les habían hecho firmar a quién sería, sus peones, firmado por comunarios, pidiendo que se mejore el camino con un ripiado, y yo estoy autorizando. Entonces te ruego que des cumplimiento a esto por el pedido que hacen los comunarios. Pero no tengo equipo, le dije, yo tengo la programación operativa anual y el equipo está ocupado en eso, no puedo yo desviar. No, pero te doy la solución, le dije. Yo he hablado con los señores y han dicho que me van a dar repuestos. Entonces, que me den los repuestos, le dije. No, no están en posibilidad de dar repuestos. Dice. Lo que pueden hacer es darnos diésel para el equipo, nada más. Eso se han comprometido conmigo, me dice. Pero yo no tengo equipo. No me sirve el diésel si no tengo equipo. Yo quería reparar equipo que tengo ahí cerca y con eso hacer. No, eso no es posible. Entonces son los comunarios los que están pidiendo y tenemos que dar curso. Ya te voy a dar la solución, le digo. Tengo 7 tractores de 7 nuevos que están trabajando bajo el convenio con los japoneses. Los japoneses hacen convenios de nos dicen es para tal trabajo que nos están donando y nos han donado para hacer un trabajo. Yo no los puedo sacar esos tractores del trabajo que están haciendo. Pero si tú les escribes a JICA y les dices que se requiere ese equipo y que te permitan sacarlo del trabajo de convenio para llevarlo por un tiempo ahí, bueno, tal vez se podría hacer. Y entonces, ya voy a ver, entonces me voy a contactar con JICA. Había mandado carta a JICA pidiendo utilizar equipo y ese JICA le autorizan y el otro me llama, pues han autorizado los de JICA, te estoy mandando la copia para que comiences los trabajos. Ya, mándame. Y me manda ahí con orden, ¿no? Proceder, porque con el equipo de JICA hacer los ripiados del camino pedido por los comunarios. Y me envía. Y yo recibo también. ¿Qué creen que he hecho? Lo he guardado al fondo de mi escritorio, esa orden. Porque se estaban haciendo la burla de mí, esos tipos. Cómo después de haber quedado en darnos repuestos, y obran de otra manera y van a hablar con el director, subdirector, etc. ¿No? Y dije, no voy a hacer eso, porque no corresponde, no es correcto. Entonces me llamaron una vez, me dijeron, ¿cómo es, ingeniero? Sí, estoy viendo de desocupar el equipo. Ya, listo. No me volvieron a llamar. Pero no hice. Habían hecho hacer con otra organización que se llamaba Desarrollo Alternativo, que tenían equipo que Naciones Unidas les dio. Con eso habían hecho. Pero eso ya no me correspondía a mí, ni meterme ni nada, ¿no? Así son las sinvergüenzas. Pero, bueno, no sé, pues cada uno tiene que ver hasta qué punto puedes resistir también. ¿No? Yo a ellos no lo guardé, esa autorización que dieron los de JICA, no hice caso. Yo dije, ¿por qué a esta gente sinvergüenza yo les voy a hacer su camino, cara? ¿No? Así.
Y pues en mi pensamiento yo creo que era correcto. Yo quería que mi equipo pueda funcionar. Así vamos a tener más equipo para nosotros también, ¿no? Para nuestros trabajos. Que por falta de repuestos estaban parados. Miren esas cosas ahí en la profesión, en la vida profesional. Entonces no todo es ingeniería, no todo es cálculo, precisión y simetría. Eso está bien para eslogan, para decir que somos ingenieros, nos entusiasman ahí, pero ¿quiénes nos hacen gritar eso? Son estos sinvergüenzas que están metidos también haciendo cosas. Bueno, ya no quiero hablar más. Pasaremos al tema. ¿O quieren comentar algo ustedes? Entonces, si ustedes se fijan el cuadrito que teníamos, que les di, para los próximos 4 temas, ¿no es cierto? Van a ver que la ordenación territorial está como estructura, ¿no? Inicialmente el territorio, y la intervención técnica es la ordenación territorial, o ordenamiento territorial también lo llaman, ¿no? Ahora están haciendo un doctorado en arquitectura sobre ordenamiento territorial y metropolización. Estoy pensando en entrar ahí, es un poquito caro nomás. Es interesante. Voy a ir a averiguar. Entonces, porque yo soy especialista en ordenación territorial y urbanismo, ¿no? Ese es mi título que obtuve en Bélgica. Entonces, la ordenación territorial. Y desde ahí, en ese cuadrito dice flujo o cambio. El flujo, ¿qué es? Es la migración, ¿no es cierto? Habíamos visto que la población, les hago una pregunta. ¿Es la población la que determina dónde se ubican las actividades económicas? ¿O son las actividades económicas las que determinan dónde se va a localizar la población? Respóndanme eso, si quieren voluntariamente, si no también puedo llamar por lista. Inge, La población, Inge. ¿Económicas? las actividades ¿Por qué las económicas, Inge. ¿Por qué? Un ejemplo es la minería, digamos, que es una actividad económica, y entonces en sus alrededores son donde se asientan los grupos que se dedican a eso. Ya. ¿Cuál es tu nombre? Juan Pablo Monasterios. Ya. Miren, es muy claro que las actividades económicas son las que determinan dónde se localiza la población. Y les voy a dar ejemplos, ¿no? Cuando nuestros minerales estaban con bajo precio, hace ya muchos años, se decidió cerrar las minas. Es que no, la libra fina de estaño de $14 que estaba, llegó a bajar a $2.50. Es decir, lo que se podía vender de estaño no alcanzaba ni a cubrir los costos
del personal, ¿no? Ni siquiera eso, nada. Entonces, se cerraron las minas. Y ahí vino el decreto del 21060. El GONI hizo eso cuando estaba de presidente. Pero no era mala la cosa. Lo que pasa es que la situación era tremenda, ¿no? No se podía pagar si no había recursos. Y entonces, ¿cómo hizo que los mineros acepten eso? Les ofreció doble beneficio, es decir, si aceptaban, él les iba a pagar un doble beneficio. Y ellos ganaban muy bien porque tenían horas extras y todo. Entonces aceptaron, pues. Y no les pagaron los beneficios que la ley decía, sino el doble. Entonces con harta plata se vinieron, pero ¿qué pasó? Se fueron, no había actividad económica ya en las minas, se fueron a las ciudades, se fueron a Santa Cruz, a Cochabamba, aquí a La Paz, y en La Paz ellos han hecho crecer el Alto. Se compraban terreno o se ocupaban terrenos y hacían su casa, o se compraban casas y se compraban minibuses para trabajar. Con eso se ha llenado también, pues, ¿no? Entonces, claro, han buscado, no había ya actividad económica en la mina, en las minas, se han ido a las ciudades donde han buscado tener una actividad económica y ahí, bueno, el transporte, ¿no? Se han comprado minibús y con eso. Pero se han llenado las ciudades de minibuses, vehículos pequeños, ¿no? Porque antes el transporte público se hacía con vehículos grandes, colectivos les llamaban, ¿no? Así como la línea 2 que existe todavía, así eran. Entonces tenía su cobrador, un chiquito que ahí estaba cobrando y te daba un boletito, ¿no? Entonces, de esa manera, y variaba el color del boleto según la distancia a la que estaba haciendo. Entonces te cobraban un poco más si ibas más lejos. Entonces así estaban establecidas las tarifas y así, pero claro, han comenzado a llegar gente de otros lados, comprarse minibús y pues se han llenado de minibús y han desaparecido los colectivos famosos, ¿no? Lastimosamente. Entonces, la gente se va a dirigir allá donde hay actividad económica. Hace años se había hablado del complejo agroindustrial San Buenaventura, ¿no? Entonces, había la esperanza, pues, de que se iba a hacer eso hace 40 años, ¿no? Y hubo migraciones de Chapaco, de Bermejo. Harta gente migró a San Buenaventura y comenzaron a plantar caña. Y eran gente que había trabajado con el ingenio azucarero de Bermejo, ¿no? Pero no se hizo realidad el complejo y los pobres quedaron ahí arruinados, tuvieron que dedicarse a otras actividades en esa zona y ahora hacen el complejo y no hay caña, ¿no? Entonces están esperando que se vuelvan a animar a sembrar caña, ¿no? Lastimosamente. Entonces, pero aquella vez solamente bajo la idea de que se iba a hacer el complejo, la gente migró. Eran gente que sabía de cultivar caña, todo eso. Pero fueron pues engañados en su deseo. Así, entonces la gente migra allá donde cree que hay actividad económica, allá donde cree que va a obtener un trabajo, ¿no? Entonces vamos a partir de eso. La gente va a estar allá donde hay actividad económica.
Y eso podemos ver a través de la historia. Vamos a ver la evolución humana urbana es esto. Vamos allá. Sigue fallando. Evolución humana, urbana y de la técnica, ¿no? Y esto voy a poner entre paréntesis, porque vamos a ver en los países occidentales. Ya, el desarrollo en nuestro país o en los países subdesarrollados no ha sido similar, pero primero vamos a ver en este país y después vamos a ver qué pasa con los países del tercer mundo. Ya, ordenación territorial, entonces el tema 5, ¿no? Evolución humana, urbana y de la técnica en los países occidentales. Y vamos a comenzar del nomadismo, ¿no? Los nómadas se mueven de que, a ver, ¿cuál es la actividad económica de los nómadas? Ustedes digan. Ingeniero, La caza y la pesca. es la caza y la recolección de frutos que puedan consumir. Muy bien, muy bien. ¿Nombre? Carlos Román. Alguien más creo por ahí dijo. Sí, ingeniero, Monasterios Juan Pablo. Ya, gracias. Entonces los nómadas no se asientan en un territorio, sino se van moviendo buscando estos lugares donde pueda haber caza, pesca y colecta de frutos silvestres, ¿no? Son nómadas que se van moviendo, no están asentados en un territorio. Entonces su hábitat y su vivienda, digamos, son las cavernas, y también pueden armar tiendas en base a cueros, cosas así, desmontables, ¿no? Para llevárselas, que es con lo que se protegen. O viven en cuevas, en cavernas, ¿no? Ese es su hábitat. Ya. Todos hacen de todo, ¿no? No hay una diferencia entre unos y otros, tal vez una pequeña diferencia por sexo y edad, pero nada más. Después viene otra época. Entonces, la actividad económica es la caza, la pesca, colecta de frutos. Entonces, ¿dónde se van a ubicar? Porque hemos partido de un principio. La actividad económica es la que determina dónde se ubica la población. Entonces, ¿dónde van a estar los nómadas? Allá donde hay caza, pesca y colecta de frutos silvestres. ¿No es cierto? Y eso ha pasado en la época del nomadismo. Entonces, viene otra época. ¿Qué época es? El sedentarismo, Inge. Sí.
la agricultura, ¿ya? Porque ya hay un arraigo a la tierra. Existe arraigo a la tierra, ¿no? Ya las técnicas de cultivo evolucionan, pues, ¿no? Entonces, miren, esto se llamaba evolución humana, del nomadismo se pasa a la agricultura, urbana, de las cavernas y tiendas desmontables, se pasa ya a ciudades espontáneas, ¿no? Normalmente, como estamos hablando de los países occidentales, es el señor feudal, el dueño del suelo, y los agricultores, los campesinos trabajan para él. Trabajan para él, ¿no? Para el señor feudal. Y entonces el señor feudal tiene su castillo donde vive. El señor feudal tiene su castillo, pero alrededor del castillo se va formando una construcción espontánea. Y el señor feudal, para proteger a la gente, hace murallas. Entonces, cuando los nómadas atacan a los agricultores para hacerse de sus cultivos, de sus cosechas, atacan y además, bueno, también quieren robarse a las mujeres y cosas así. Todos los campesinos, los agricultores corren al castillo a protegerse. Entonces, normalmente los castillos hacen algunas construcciones para evitar que los nómadas puedan atacarlos o ingresar a la ciudad amurallada, la ciudad amurallada. Entonces, una vez que la gente entra, cierran las puertas de la ciudad, ¿no? Y las trancan muy bien, tienen sus cosas para trancar, etcétera, para que no puedan destrozarla, ¿no? Así le meten fuego, todo. Eso se ve en las películas, ¿no? Estas luchas. Entonces, para la parte urbana ya hay también una evolución, porque ya hay ciudades espontáneas, porque no están planificadas, son ciudades espontáneas alrededor del castillo, dentro de las murallas, ¿no? de la ciudad. Entonces, hay ya ese problema